Bien, hermanos, vamos a pasar a la predicación de la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre, nuevamente, Señor, te damos gracias por este privilegio que nos concedes, Señor, de poder estar delante de tu presencia, Señor. En este privilegio, Señor, de poder estar reunidos para escuchar tu palabra, Señor, tu voz a través de la predicación. Te pedimos, Señor, nos ayudes a poder contemplar esa gracia, Señor, que has manifestado a lo largo de la historia para con tu pueblo. Esa gracia, Señor, particularmente que nos has dado en Cristo para nuestra salvación. Padre, queremos contemplar, Señor, tu fidelidad, tu misericordia, tu gracia. Ayúdanos a verlo, Señor, a través de este pasaje de Josué, pero sobre todo, Señor, ayúdanos a mirarlo a través de Cristo en el Evangelio. Y Padre, que como veremos, Señor, todo esto tenga una respuesta, Señor, en nuestras vidas. Padre, que el recordar todo esto nos lleve a tener un temor reverente delante de ti, a vivir en santidad, Señor, a tener la disposición de servirte, Señor, el tiempo que reste en nuestras vidas. Porque eres digno, Señor, eres digno por tu gracia manifestada en la persona y en la obra de tu Hijo. Bendice, Señor, tu palabra. Habla a cada uno de nosotros, Señor, y muestra de manera especial el Evangelio a aquellos, Señor, que están muertos espiritualmente. Te pedimos, Señor, obres. Te pido, Señor, me des gracia para compartir tu palabra. Padre, nadie es suficiente para esto, pero confiamos, Señor, en la gracia que tú nos concedes, la gracia que tú concedes a tu pueblo, Señor, en todo lugar, cuando fielmente se reúne para predicar tu palabra y para escucharla. Gracias te damos también por ello, Señor, y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, pongámonos de pie, por favor, para leer la Escritura. Libro de Josué, capítulo 24. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 1 al versículo 14. Josué 24, versículos del 1 al 14. Leamos. Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese,
pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseíste su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente, y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán, y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Hermanos, nos encontramos en el último capítulo del libro de Josué, viendo la despedida que Josué da al pueblo al que el Señor le permitió servir durante muchos años. Recordemos, hermanos, que para este momento Josué estaba cerca de la muerte. Josué tenía 110 años cuando comienza a despedirse de toda la nación, cuando comienza a despedirse de sus hermanos. La última ocasión vimos en el capítulo 23 que Josué convocó al pueblo en general, particularmente a sus oficiales, y ahí Josué los exhortó de una manera amorosa, les recuerda las bendiciones que Dios había derramado sobre ellos, pero también Josué les hizo una advertencia solemne de que si ellos se apartaban en pos de dioses ajenos, la ira de Dios vendría sobre ellos. Ahora, hermanos, aquí en el capítulo 24, en esta despedida final, Josué nuevamente convoca a toda la nación, convoca a todas las tribus representadas, y Josué en esta despedida a ellos, hermanos, hace un recuento de la historia de Israel. Hace un recuento que abarca de Abraham, pasando por Moisés, pasando por la peregrinación y finalmente llegando a la conquista. Todo esto, hermanos, lo hace Josué con un propósito, que el pueblo pudiera mirar la gracia de Dios sobre ellos. Que el pueblo pudiera mirar, hermanos, cómo Dios había actuado de manera portentosa y por gracia a favor de sus padres, a favor de los patriarcas, a favor de Moisés, a favor de ellos mismos, llevándolos a esa tierra. Y todo esto, hermanos, para que ellos pudieran tener una respuesta de temor, de santidad delante de Dios.
De manera, hermanos, que en este recuento que vamos a ver de esta historia de Israel, vamos a ver, hermanos, que esa historia del pueblo de Dios es nuestra historia también, hermanos. La historia de Israel estuvo marcada por la gracia de Dios y nuestra historia como creyentes también está marcada por la gracia de Dios. Así que vamos a desarrollar, hermanos, este sermón en 3 puntos. En primer lugar, vamos a ver la historia de Israel marcada por la gracia de Dios. En segundo lugar, vamos a ver nuestra historia marcada por la gracia de Dios en Cristo. Y finalmente, hermanos, como punto número 3, vamos a ver la respuesta que debemos tener a esa gracia. Así que comencemos, hermanos, en el versículo 1, viendo en primer lugar la historia de Israel marcada por la gracia de Dios. Josué capítulo 24, versículo 1, dice: Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Siquem, hermanos, fue el lugar escogido por Josué. Es el lugar, hermanos, para llevar a cabo una convocatoria nacional. Todas las tribus, hermanos, todos los representantes de las tribus debían estar ahí. Es la despedida de Josué. ¿Recuerdan, hermanos, la última ocasión, cuando vimos Josué 23? Veíamos qué importante era para Josué, hermanos, que sus hermanos, que el pueblo al que él había servido por años estuviera presente y supieran que sus días estaban por terminar. Que Josué estaba por morir, que él tenía un mensaje muy importante que decirles antes de morir. Como si Josué dijera: esta es mi última voluntad, pongan atención a mis palabras. Así Josué convoca a todos, hermanos, en este lugar elegido por él, Siquem. Pudo haber elegido otros lugares. Silo, por ejemplo, donde estaba el arca del pacto. Pero él eligió, hermanos, Siquem, porque este lugar tenía algo muy particular. En ese lugar, hermanos, fue el lugar donde Dios le hace por primera vez la promesa a Abraham de que iba a heredar su descendencia esa tierra de Canaán. Así que Siquem tenía algo particular, hermanos. Era especial porque ahí se hizo la promesa de entregarles la tierra de Canaán por primera vez. Y porque ahora, hermanos, Josué está viendo a sus hermanos, a las tribus, gozando de estar en ese lugar, de haber heredado por gracia esa nación, esos territorios. Entonces Josué convoca a todas las tribus, hermanos, porque se va a llevar a cabo un último gran acto de renovación del pacto. Y como les compartía en la mañana, esa asamblea nacional, hermanos, no se congregaba solo delante de Josué, se estaba congregando principalmente delante del Señor. Y el Señor, por medio de Josué, hermanos, comienza con este recuento histórico, este recuento de su gracia manifestada en el pueblo de Israel. Y ese recuento comienza con Abraham. Comienza de Abraham a Egipto. Y dicen los versículos 2 y 3. Josué, hablando, dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia,
y le di a Isaac. Es importante ver aquí, hermanos, lo que se dice de Nacor, el abuelo de Abraham, y de Taré, el padre de Abraham. Dice el versículo 2 que ellos servían a dioses extraños. Ellos eran idólatras. Y podemos preguntarnos, hermanos, ¿cómo Dios mostró su gracia en la vida de Abraham? Dice el versículo 3, y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. Hermanos, ¿por qué es importante que Josué mencione a Nacor, mencione a Taré? Porque Josué, hermanos, quiere dar a ver, quiere mostrar al pueblo que Abraham venía de un contexto idólatra. Que Abraham venía de un contexto, hermanos, donde su padre y su abuelo habían adorado a dioses extraños. Vivía en un mundo idólatra. Hermanos, no había ninguna razón específica para que el Señor tomara a Abraham. Venía de un lugar idólatra, de un contexto idólatra, y él mismo era idólatra. Pero hermanos, Dios lo tomó por gracia. Y aquí ya comenzamos a meditar en nuestras vidas, ¿no, hermanos? ¿Cuántos no venimos? Perdón la pregunta, el argumento, la frase. Más bien todos venimos de un contexto idólatra. Y cuando Dios llamó a Abraham, hermanos, a salir de la tierra de los caldeos, no fue solamente su voz la que llamó a Abraham y lo hizo ser un peregrino y dejar a su parentela y sus comodidades y todo. No fue solo su voz, hermanos. El Señor se manifestó a él en su gloria. Esteban, ahí en Hechos capítulo 7, hermanos, en su defensa, cuando antes de que lo apedrearan, él dijo lo siguiente, él dijo en su discurso: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Veamos esto, hermanos. A veces pensamos en el llamado de Abraham como la voz de Dios, y Abraham la escuchó y se fue y dejó su tierra y su parentela. Hermanos, fue mucho más sublime que eso. Dice Esteban: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Hermanos, aquel que habita en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver jamás, manifestó su gloria a un hombre idólatra en medio de una nación idólatra, sin merecerlo de ninguna manera. Abraham, hermanos, fue objeto de la gracia de Dios. Y así es nuestro testimonio de salvación, hermanos. No es meramente, bueno, alguien me compartió y pues ya dejé mi pasado y ahora estoy en él. Es mucho más glorioso que eso, hermanos. Algunos podrán tener un testimonio mucho más grande, más con un contexto, no sé, más complejo, ¿no? Pero aún, hermanos, el testimonio más sencillo es un testimonio sublime, porque es Dios manifestando su gloria en nuestras vidas. Es Dios mostrándonos de manera especial la gloria del Señor Jesucristo, hermanos. Sea como sea que el Señor nos haya salvado, hermanos, Él mostró su gloria en ese momento en el que pudimos ver la cruz, en el que pudimos ver nuestro pecado, nuestra depravación, y pudimos ver al mismo tiempo cómo Cristo estaba ahí derramando su sangre a favor de nosotros. Así que todo testimonio, hermanos, es algo sublime,
Es algo digno de recordar, es algo digno de compartir, porque Dios se glorificó en eso. Y vemos aquí, hermanos, que el Señor en todo esto, al llamar a Abraham, él tenía un plan de formación de un pueblo de donde vendría el Mesías, de donde vendría el Cristo. Y por ello vemos que Dios le mostró aún mayor gracia a Abraham. El Señor guardó a Abraham, hermanos, en esa tierra que era desconocida para él. El Señor guardó a Abraham, hermanos, en todo ese tiempo ahí en Canaán. Pero no solo eso. Josué le recuerda al pueblo que Dios bendijo a Abraham aumentando su descendencia. Ahora, hermanos, la descendencia que interesa a efectos de Israel es la que procedía de Isaac. Es la que procedía del milagroso nacimiento de Isaac, quien nació de su madre Sara, que era estéril, que ya tenía 90 años, y de su padre Abraham, que era un anciano de casi 100 años. Vemos nuevamente la gracia de Dios en Abraham, cumpliendo su promesa de darle a Isaac. Aun a pesar de que todo estaba en contra, el Señor cumple su promesa, hermanos, por gracia. Así que vemos la gracia de Dios en primer lugar en Abraham, sacándolo de la idolatría, dándole descendencia y prometiéndole, hermanos, que a través de esa descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero continúa Josué, hermanos, en este discurso de despedida y dice en el versículo 4: a Isaac di Jacob y a Esaú di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Hermanos, de la misma manera que a Abraham había dado a Isaac contra toda esperanza, de la misma manera, hermanos, también dio a Isaac 2 hijos, Jacob y Esaú, contra toda esperanza. Y sabemos, hermanos, también por las meditaciones que hemos tenido del libro de Génesis, que la elección de Dios cayó sobre Jacob, quien humanamente hablando, hermanos, no tenía ninguna posibilidad de la primogenitura, por haber nacido después de su hermano. Sin embargo, Dios tenía otros planes, hermanos. Y dice aquí el versículo 4 que Dios dio a Esaú una tierra propia en Canaán, el monte Seir, esto es Hebrón. Y por otro lado dice que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y aquí vemos la providencia de Dios, hermanos, conduciendo la historia. Era importante que de Jacob un grupo saliera hacia Egipto para que el Señor cumpliera sus planes para con su pueblo ahí, en Egipto, en este lugar. Hermanos, todas las situaciones que atravesó la familia de Jacob y especialmente José, que hemos estado viendo recientemente, fueron el resultado de la intervención de Dios, hermanos, para que se cumpliese el propósito que Él tenía con su pueblo. José mismo lo entendió, hermanos, cuando dijo en Génesis 45:8, así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Y este pueblo, hermanos, pequeño que llegó a Egipto, poco a poco se multiplicó. Y se multiplicó y se multiplicó hasta que llegó un momento, hermanos, donde este pueblo ya estaba siendo una afectación para los egipcios. Y esa es la razón, hermanos, del por qué más adelante este pueblo que fue creciendo poco a poco en Egipto, el pueblo de Dios, fue esclavizado.
Esa es la razón, hermanos. Acompáñenme, por favor, al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 1. Versículos del 12 al 14. Dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Pero todo esto, hermanos, estaba planificado por el Señor. De hecho, hermanos, Dios le había dicho a Abraham que su descendencia iba a habitar en Egipto y que iban a habitar ahí, en ese lugar, y que iban a ser esclavos durante 400 años. Esto no tomó por sorpresa al Señor, Él ya lo había dicho. Y aunque parecería, hermanos, que en estas circunstancias, siendo esclavos en Egipto durante 400 años, aunque parecería que nunca iban a llegar a Canaán, que nunca iban a heredar la tierra, Dios en su gracia, hermanos, nunca dejó de preparar el terreno para que su pueblo llegara en su tiempo a Canaán. Y es por ello, hermanos, que ahora Dios iba a desplegar su poder para salvar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Regresemos, por favor, Josué capítulo 24, versículos 5 y 6. Ahora Josué, hermanos, después de hablar de Abraham, después de hablar de la gracia de Dios manifestada en su vida, manifestada en el pueblo, ahora pasa a hablar de Moisés. Y dice el versículo 5, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto, se refiere a las plagas, conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Moisés, hermanos, fue enviado por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y el Señor en su gracia, hermanos, también envió a Aarón para que pudiera asistir a su hermano Moisés. Y aquí Josué, hermanos, resume todo lo que pasó en ese entonces, cómo el Señor sacó a su pueblo de Egipto a través de Moisés, cómo el Señor lo hizo enviando plagas que forzaron a Faraón a liberarlos. Pero también hay otro evento que es importante para Josué, que es importante que él les recordara al pueblo, y les dice, les recuerda que cuando Faraón dejó libre al pueblo de Israel, Faraón se arrepintió, pero se arrepintió de haberlos dejado ir. ¿Por qué, hermanos? Porque el trabajo del pueblo de Israel representaba una suma importante económica para Egipto. Entonces Faraón, después de dejarlos ir, medita en eso y se arrepiente, y entonces manda a su ejército, en aquel tiempo el ejército más poderoso del mundo, para que vayan por los israelitas, para que no escapen más y los traigan de regreso para que sigan siendo esclavos. Y dice este versículo 6 que los mandó con carros y con caballería. Hermanos, humanamente hablando, no había ninguna posibilidad para los israelitas de que escaparan a esa acción militar del ejército más poderoso del mundo en aquel entonces. Y la situación llegó a tal grado, hermanos, en que el pueblo de Israel
se encuentra frente al mar, imposible de pasar, y detrás de ellos a este ejército de los egipcios. Humanamente hablando, hermanos, no había posibilidad de que el pueblo escapara. Estaban rodeados por todos lados. Pero mira lo que dice el versículo 7. Y cuando ellos clamaron a Jehová, Él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Hermanos, según Números 26, las cifras que vemos ahí, podemos estimar, hermanos, que el pueblo de Dios, el pueblo que sale de Egipto, era una nación de por lo menos 2 millones de personas. Caminando ahí por el desierto, mujeres, niños, todos con sus enseres, avanzando por el desierto con dificultad. Parecía algo imposible, hermanos. Faraón, como decíamos, disponía del mejor ejército en el momento y tenía la determinación de no dejarlos escapar. No obstante, hermanos, el Dios de los imposibles obró. Dios abrió el mar, su pueblo pasó en seco y el mismo mar cubrió al ejército egipcio y todos murieron ahí. Y de esta manera vemos nuevamente la gracia de Dios sobre su pueblo, hermanos, sacándolos de la esclavitud y liberándolos de sus enemigos. Ya lo vimos con Abraham, sacándolo de la idolatría y bendiciéndolo. Ahora lo vemos en los tiempos de Moisés, sacando a su pueblo de la esclavitud y guardándolo de sus enemigos. Todo, hermanos, totalmente por gracia. Y luego Josué hace una referencia, hermanos, al tiempo que el pueblo caminó por el desierto. Dice al final del versículo 7, después estuvisteis muchos días en el desierto. Y vaya que fueron muchos días, hermanos, porque fue un periodo de 40 años. Este periodo de 40 años, hermanos, estuvo marcado por la desobediencia del pueblo, por su incredulidad, por su infidelidad, por sus disensiones, por sus murmuraciones, por su rechazo a lo que Dios determinaba. Baste con recordar, hermanos, el incidente en Cades Barnea, cuando el pueblo, en lugar de confiar en la promesa de Dios y descansar en que ellos iban a llegar a Canaán, creyeron más a los espías que mandó Moisés y se atemorizaron y querían regresar a Egipto. Con todo esto, hermanos, con todas esas infidelidades, con todas esas murmuraciones, Dios fue fiel con ellos. Los cuidó a lo largo de todos los años de su bagaje ahí en el desierto hasta introducirlos en la tierra prometida. Gracia, hermanos, gracia fue lo que recibió el pueblo de Dios. Y luego Josué, continuando con su despedida, continuando con este recuento histórico, lleva al pueblo de Dios a recordar esa peregrinación hacia Canaán. Versículos del 8 al 10. Josué 24, versículos del 8 al 10. Y os introduje en la tierra de los amorreos que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam,
por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Estos versículos, hermanos, nos hablan de las primicias que Dios le dio al pueblo de Israel antes de que entraran a Canaán. Todavía, hermanos, en este recuento histórico todavía no se llega a Canaán. Se está cerca de Canaán, pero todavía no se llega ahí. Los reyes amorreos, Sejón y Og, fueron derrotados por el pueblo de Dios al este del Jordán. Esto fue, hermanos, en esas tierras, recordarán que posteriormente poseyeron las 2 tribus y media. ¿Recuerdan el mapa que estuvimos viendo a lo largo de varias predicaciones? Está la tierra de Canaán y al lado, hermanos, está lo que hoy se conoce como Transjordania. Y esas tierras de las que está hablando Josué son las que estaban aquí. Esas que poseyeron las 2 tribus y media por ser tribus ganaderas, que le pidieron a Moisés: queremos esas tierras, nos convienen más para nuestros ganados, para nuestro estilo de vida. Y Moisés se las dio. Esas son las primicias que Dios les entregó al pueblo de Israel. Y luego dicen los versículos 9 y 10, vemos aquí que vemos otra victoria. El falso profeta Balaam, que fue llamado por el rey moabita Balac para maldecir a Israel, ¿recuerdan? Pero Dios no lo permitió. Dios convirtió ese intento humano de maldecir a su pueblo en bendiciones para su pueblo, porque hizo que Balaam bendijera repetidamente al pueblo de Israel. Y vemos aquí nuevamente la gracia de Dios, hermanos, dispuesto a bendecir a su pueblo. Y luego llegamos finalmente a la conquista, versículo 11. Pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. ¿Les recuerda algo que tenían más presente? El cruce del Jordán. Dios milagrosamente, hermanos, parando las aguas que caían desde el monte Hebrón hasta el Mar Muerto. El Señor detiene esas aguas del río Jordán, las pone como un muro y el pueblo nuevamente, hermanos, pasa en seco. Y luego dice que vinieron a Jericó. Esa ciudad, hermanos, recuerdan que fue rodeada por 6 días en silencio, hasta que vino el sonido de esos cuernos de carnero en el 7º día, y el Señor derriba esas murallas y les entrega esa ciudad, sin que ellos tuvieran que pelear. Y todos los demás pueblos que se hablan aquí, los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos, jebuseos, todos, hermanos, cayeron por la misma razón. Dios los entregó en sus manos. Dios luchó por ellos. Así que la victoria, hermanos, no era de Israel, era de Dios. Imaginen, hermanos, lo que el pueblo estaba pensando al recordar todas estas cosas, al escuchar a José haciendo este recuento. El pueblo, hermanos, podría decir: caray, verdaderamente todo ha sido por gracia. Verdaderamente Dios ha estado con nosotros. Ha sido su mano poderosa dándonos victoria. Ha sido la mano de Dios únicamente. Y dice el versículo 2, hermanos, habla de tábanos. Eso se refiere a avispas. Es muy posible, hermanos, que esto se trate de una metáfora que habla del terror que Dios envió a esos 2 reyes de los amorreos. Y por ello dice que ellos fueron arrojados
no con espada ni con su arco. Porque Dios ponía temor, hermanos, en las naciones enemigas, de manera que el pueblo no tuviera ni siquiera que alzar su espada. Gracia. Versículo 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Gracia. Aquellas ciudades, hermanos, que ellos no habían edificado, ahora eran su morada. Los sembradíos abundantes de viñas, de olivares, que ellos no habían plantado, ahora ellos comían de eso. Todo por gracia, totalmente por gracia. Ahora, hermanos, en segundo lugar, veamos ahora nuestra historia marcada por la gracia de Dios en Cristo. Nuestra historia, hermanos, al igual que la historia de Israel, está marcada por la gracia de Dios. Es parte del pacto que Dios ha hecho con nosotros, hermanos, salvarnos y preservarnos en esa salvación que nos ha sido dada totalmente por gracia. Josué, estando cerca de la muerte, 110 años de edad, quería animar al pueblo en esa despedida a que fueran fieles al Señor, a que a la luz de la gracia que Dios había mostrado con ellos y con sus padres, ellos pudieran ser fieles al Señor. Y por ello hizo este recuento de la historia de Israel, para que ellos no se olvidaran de las muchas misericordias que Dios les había mostrado a lo largo de los años. Y hermanos, a la luz de lo que hemos visto, la gracia de Dios a favor de su pueblo, permítanme ahora recordarles la gracia que Dios ha mostrado hacia ustedes, la gracia que Dios ha mostrado hacia nosotros en Cristo. Acompáñenme, por favor, hermanos, a la carta a los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios 2:8, un pasaje muy conocido, hermanos. Leámoslo como si nunca lo hubiéramos leído antes. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, el Señor nos ha salvado y la fuente originaria de nuestra salvación es la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Hemos sido perdonados, hemos sido purificados, hemos sido salvos. Todo, hermanos, porque Dios es un Dios lleno de gracia. No fue por nada que nosotros hayamos sido, no fue por nada que nosotros hayamos hecho. Fuimos salvados, hermanos, por el amor y la gracia infinita de nuestro Señor. Por gracia. Este pasaje nos dice, hermanos, que somos salvos por medio de la fe. Pero aquí tenemos que tener cuidado, hermanos, de fijarnos demasiado en la fe como si esta fuera la causa de nuestra salvación. Hermanos, la causa de nuestra salvación es la gracia de Dios. Esa es la causa. La gracia, hermanos, es la fuente, es el origen de la fe misma. Spurgeon lo ilustró de esta manera, hermanos. Él dijo: la fe ocupa un lugar de un cauce. La gracia
Es la fuente y la corriente. La fe es el acueducto por el cual fluye el río de misericordia para refrescar al hombre sediento. La fe es el medio, hermanos. La gracia es la causa, el origen. Hermanos, debemos recordar que al Señor le plació amarnos por el puro afecto de su voluntad. Mira lo que Moisés le dijo al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Vayamos ahí, hermanos, por favor. Deuteronomio, capítulo 7. Versículos del 6 al 8. Deuteronomio capítulo 7, versículos del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Hermanos, aquí un paréntesis. Si Dios hubiera elegido a un pueblo por sus méritos, hubiera elegido Egipto, la nación más antigua y más poderosa en aquel entonces, si hubiera sido por méritos. Pero el texto continúa, hermanos, versículos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Dios eligió a Israel, hermanos, no porque fuera una nación grande, poderosa o la más rica, sino porque la amó, porque decidió amarla con un amor soberano. Ahora vayamos, hermanos, a 1 Corintios capítulo 1. Porque dijimos que la historia de Israel es nuestra misma historia, hermanos, marcada por la gracia de Dios. 1 Corintios capítulo 1, versículos del 25 al 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Cómo Dios, hermanos, eligió al pueblo de Israel para ser un pueblo especial? Por gracia. ¿Cómo Dios nos eligió a nosotros, hermanos, para salvarnos y para ser su pueblo especial? Por la misma gracia, hermanos. No por algo que haya visto en nosotros, no por nuestros méritos, no porque éramos los más sabios del mundo, o al menos más sabios que los demás. No, hermanos. Lo menospreciado escogió Dios, hermanos, para manifestar su poder, su gloria y su gracia. Fuimos salvados, hermanos, por gracia, por el puro afecto de su voluntad.
No hicimos nada para merecer, no hicimos nada para recibir ese amor derramado en nuestras vidas. Por gracia sois salvos por medio de la fe. De manera que, como hemos visto, es la gracia, hermanos, la que nos ha dado salvación. Pero, querido amigo que está sin Cristo, dice la Escritura que es por medio de la fe. Y la fe, amigo, implica un conocimiento. El apóstol Pablo dijo: ¿cómo creerán a aquel de quien no han oído? La fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. El profeta Isaías dijo: inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y lo mismo dice el Evangelio hoy. Escucha, amigo, la fe viene por el oír. Escucha esto, dice la Escritura: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Dice Romanos 3, del 10 al 12. Esto dice la Escritura, amigo. Esto es lo que necesitas escuchar para que venga la fe, para que a través de la fe tú puedas ser salvo. La razón, amigo, del por qué el hombre no es bueno, ni hace lo bueno, ni busca a Dios, es porque aunque está vivo físicamente, está muerto espiritualmente. Querido amigo, que estás aquí, tú no has buscado a Dios, tú no has amado a Dios porque no puedes. Porque estás muerto, porque esa es la condición natural de todos los hombres. Nacemos separados de Dios, necesitados de una reconciliación con Él. Lo único que merecemos es el castigo eterno de Dios por haber desobedecido sus mandamientos, por ser esclavos de nuestros pecados. Pero, querido amigo, hay una buena noticia para ti. La Biblia nos dice que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta, una vida de obediencia perfecta para que fuera considerada a nuestra cuenta, a nuestro favor. Pero las buenas noticias continúan, porque en el cumplimiento del tiempo, Cristo fue a la cruz del Calvario para recibir el castigo que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Dice en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo en esa cruz fue considerado culpable a causa de nuestros pecados. Él recibió la maldición que nosotros merecíamos. Dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pero la vida perfecta de Cristo, su muerte en esa cruz, no es la totalidad de la buena noticia. La buena noticia, querido amigo, es que Cristo resucitó de entre los muertos al tercer día conforme a las Escrituras. La buena noticia es que con su resurrección venció el dominio del pecado y de la muerte. Y en esa resurrección Él nos garantiza
que todo aquel que cree en Él resucitará en el día postrero con Él para llevarnos a su gloria y estar para siempre con Él. Así que la Biblia nos enseña, querido amigo, que el perdón de tus pecados y la vida eterna no se consiguen por tus obras, no se consiguen por tus méritos, porque tú no puedes hacer ninguna obra buena. Estás muerto espiritualmente. La Biblia declara, querido amigo, que hay una sola obra suficiente para perdonar y para dar vida a los muertos espirituales. La obra perfecta y consumada del Señor Jesucristo. Por medio de esa obra, amigo, es que puedes ser salvo. Es que tus pecados pueden ser perdonados el día de hoy. Por gracia. Es por gracia, amigo. Es por gracia por medio de la fe. Dios ofrece la salvación a los pecadores como un regalo. ¿Qué debes hacer para ser salvo? Creer y arrepentirte. Creer es confiar en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y Dios ha dicho que si tú confías en Cristo, todos tus pecados serán perdonados. Que si tú confías en Cristo, tendrás vida eterna. Confía en lo que dice la palabra de Dios. Y lo otro que tienes que hacer es arrepentirte. Arrepentirte de tus pecados. ¿Qué significa el arrepentimiento? Reconocer tu maldad delante de Dios. Reconocer que lo necesitas. Reconocer que si hoy mueres en esa condición, tú irás al infierno. Reconocer que necesitas un Salvador que te saque de ahí, así como Dios lo hizo con Abraham, que te saque de la idolatría, que te saque como al pueblo de Israel de la esclavitud en la que te encuentras de tus pecados. Necesitas a Cristo, querido amigo. Lo necesitas urgentemente. Ve a Él en arrepentimiento y fe. No mueras en tus pecados. No mueras confiando en tus obras. Descansa en Cristo. Y queridos hermanos, los que por gracia estamos en Cristo, ¿cuál es la respuesta que debemos de tener a esa gracia de Dios en nuestra salvación? Tercer punto del sermón, Josué capítulo 24, versículo 14. La respuesta que debemos tener a esa gracia, dice Josué 24, 14. Ahora pues, a la luz de las misericordias de Dios, a la luz de su gracia, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El recuento, hermanos, de toda la gracia de Dios debía producir un temor reverente en aquellos que estaban escuchando a Josué. Josué, hablando en el nombre del Señor, les exhorta, hermanos, a que a la luz de esa gracia de Dios, ellos se desprendieran de esos ídolos que pudiera haber en sus corazones, de esos ídolos que pudiera haber entre ellos, que se desprendieran de eso para servir al único Dios verdadero. Hermanos, la acción que corresponde a quienes hemos recibido tantas bendiciones de Dios, especialmente esa salvación perpetua que tenemos, es la respuesta de limpiar nuestras vidas de todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios. Limpiar nuestras vidas de todo pecado, hermanos, y dedicar nuestras vidas totalmente al servicio de nuestro Salvador.
Esa es la reacción, esa es la respuesta que debemos de tener. Hermano, pregunta, ¿qué sientes, qué piensas después de haber repasado la historia de Israel? Una historia que es similar a la tuya. ¿Qué sientes? Recuerda la gracia de Dios en tu vida, hermano, de cómo Él puso los medios para que algún día tú conocieras el Evangelio. Recuerda cómo el Señor te salvó, cómo el Señor te libró de muchas cosas, cómo por la gracia de Dios es que hoy estás aquí, cómo el Señor aún te libró de esa enfermedad, de ese accidente, no sé. El caso es que recuerdes que por gracia hoy estás aquí, hermano. Que hoy recuerdes que por gracia hoy estás en Cristo, en la mejor posición que alguien puede estar, a salvo eternamente en Él. Medita en esto, hermano. Y aún piensa en todo lo que te espera, en la gloria, en la eternidad, por la misma gracia. Todo te ha sido dado por gracia. Medita en eso y ahora escucha. Temed a Jehová, sírvele con integridad, sírvele en verdad y quita de ti todos esos ídolos que puedan estar en tu corazón. Querido hermano, determina servirle al Señor todos los días que te restan de vida, porque Él es digno. Él es digno. Recuerda su gracia. Teme al Señor, aléjate del pecado y sirve, querido hermano, al que es digno de toda gloria por habernos dado esa salvación tan grande y totalmente por gracia. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque como hemos recordado, podemos estar en este día reunidos, Señor, delante de ti, solo por tu gracia, Señor. Podemos, Señor, venir a ti con gozo, Señor, con agradecimiento por la gracia, Señor, que tenemos en Cristo. Padre, ayúdanos a recordar estas palabras constantemente, Señor, que hemos sido salvos por gracia. Que podamos meditar, Señor, en cómo tú has manifestado gracia a lo largo del tiempo, Señor, en tu pueblo. De cómo, Señor, somos objeto de tu misericordia, cómo somos objetos, Señor, de tu amor. Oh Padre, solo merecíamos el infierno, la condenación, y nos has salvado, Señor, en tu gracia. Padre, que el recordar esto nos lleve, Señor, a determinar en nuestras vidas vivir para ti, Señor. Porque ¿cómo podemos olvidarnos de estas cosas, Señor, para andar en nuestros deleites, en nuestra carne, Señor? Tenemos lo más preciado, Señor. Tenemos lo más glorioso que es Cristo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar en estas cosas eternas, a tener la mirada siempre en Cristo, Señor, y que podamos determinar vivir para ti, servirte, Señor, andar en santidad, predicar tu evangelio, Señor, extender tu reino. Padre, ayúdanos, Señor, a que estas cosas estas verdades nos alienten a vivir en integridad, Señor, en piedad para ti.
Gracias te damos, Señor, y te pedimos por aquellos que están sin Cristo. Te pedimos, Señor, tengas misericordia y les salves, Señor, por gracia. Te lo pedimos para tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a celebrar la Cena del Señor, pero antes